Buenas noches, soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio y en todas las redes del mundo mundial y en la página, la nueva página de eddiewarman.tv y eddiewarman.com. Así que ahora sí no pueden decir que no estamos en todo porque estamos en todo y con todo. Tengo hoy a dos grandes mujeres que van a hablar de un tema que es candente. Los adolescentes. Delia Hinojosa, psicoterapeuta con estudios de psicología clínica y maestría en psicoterapia. Ella enfoca el tema a por qué los adolescentes son temerarios, por qué tienen poco miedo, por qué se arriesgan tanto. Y Edelmira Cárdenas, que usted la conoce, sexóloga con doctorado, una magnífica explicadora del tema de sexualidad, habla justamente de la sexualidad de los adolescentes. Entonces, ¿a qué juegan los adolescentes? ¿Y por qué los adolescentes hoy cada vez tienen relaciones sexuales más jóvenes todavía? Vamos a hacer una especie de mesa redonda y arranco, además de dándole la bienvenida a estas dos grandes mujeres, le doy la bienvenida también para empezar a Delia Hinojosa y hablaremos de qué significa un adolescente temerario. Ciertamente el adolescente se avienta al ruedo sin temer. Entonces, antes de entrar con Delia, antes de que se me olvide, les quería platicar que ayer no dije que el Nibus, este nuevo de Volkswagen, este SUV, que es como un crossover y del cual voy a hablar con más detalle en un momento, pues se presentó en Sao Paulo en 2018, ahí en Brasil, y le llamaban Volkswagen New Urban Coupé. Y sí, es un coupé, pero de 4 puertas, pero se maneja como crossover porque pasa por todas partes y de eso le voy a platicar en un momento. Delia Hinojosa, a mí me gusta mucho este tema que hemos escogido porque hay adolescentes más aventureros que otros, hay más temerarios que otros. Mucho implica el ámbito donde se desenvuelven, creo yo que el amor que reciben, los límites que les ponen los papás, y si no tienen límites, cada vez, según yo, y de acuerdo a cómo era yo, pues vas a ir por más retos. ¿Por qué los chavos, los adolescentes son temerarios? Sí, hiciste una muy buena introducción al tema. Yo quiero contextualizar lo que es la etapa de la adolescencia. Y la adolescencia es una edad marcada principalmente por una crisis de identidad, de sexualidad y de autoridad. O sea, imagínate, identidad, sexualidad y autoridad, donde el adolescente busca pertenecer, pero también busca diferenciarse, necesita autoridad, pero también necesita desafiarla, quiere hacer uso de su cuerpo sexuado, pero cuando lo ve y lo siente se angustia terriblemente. O sea, imagínate nada más la mezcla de confusiones que está ocurriendo en un adolescente. Y a eso le agregas toda una historia de vida que viene desde el nacimiento, incluso desde la carga genética con la que el adolescente, el ser humano llega a este mundo y todas las vivencias que transcurre hasta la etapa de lo que es la adolescencia. Esta crisis que está en estas esferas de la vida que acabo de mencionar principalmente, lo llevan a que cada adolescente desafíe este progreso de la vida de manera diferente. ¿Sí? Hay adolescentes que pueden adaptarse mejor a los cambios, a la crisis de identidad, a los desafíos de la autoridad, pero hay otros adolescentes que no, que siempre van a estar buscando desafiar su ¿Por qué? cuerpo, ¿Por qué desafiar? desafiar. ¿Por qué? Porque es una crisis donde lo que acabo de decir hace rato, y hay una crisis explotando, hay una crisis haciendo revolución allá adentro que tiene que ver desde lo hormonal hasta muchas cosas. Pero en relación al desafío, el adolescente busca individualizarse, diferenciarse y tener autonomía y autoridad de sí mismo. Y esto lo lleva a tener un reto y fuertes encontronazos a nivel de los seres humanos y a nivel de sí mismo, que es lo peor, ¿no? Entonces, en esta crisis en estas áreas que te acabo de mencionar, el adolescente se angustia
¿sí? Y Ujú. la manera de manejar la angustia tiene que ver con diferentes aspectos. El ser humano me, tiene mecanismos defensivos que lo llevan a cada uno a irse adaptando a estas nuevas realidades o estas nuevas emociones que le generan conflicto. Un tipo de adolescentes tiende a negar la autoridad, negar el peligro, negar el riesgo, y esto lo lleva a tener este tipo de conductas. Es una de las posibilidades, tener este tipo de conductas de riesgo, que pueden ser riesgos a nivel de la familia, a nivel de la autoridad, a nivel de la sexualidad, que Delmira ya nos dirá ahorita, a nivel de la pareja, si el adolescente tiene pareja, ¿no? A nivel del trabajo, a nivel de la escuela, pero es una crisis en donde el desafío está en este logro de la diferenciación, la autonomía, la independencia, que es muy fuerte. Y si a eso le añades que aunque no es la etapa edípica, que me imagino, o sea, quiero explicar que la etapa edípica es una etapa donde el niño busca desafiar la autoridad de los adultos. O sea, existe, es una crisis que está cargada por diferentes tareas del desarrollo, como me gusta decir, ¿no? Pero Ujú. una de las principales es la identidad, la autonomía y el reto a la autoridad de los padres, porque esto se da en la infancia, entre los 3, 4 hasta los 5 años. Pero en la adolescencia hay una reedición de este conflicto edípico, pero en forma abrupta y con una fortaleza intelectual, física, social que tienen los adolescentes. Y entonces esta lucha por la autonomía y esta lucha por la independencia y esta lucha con la autoridad ahora se lleva a otros terrenos, ¿no? Que es la autoridad a nivel social, la autoridad a nivel familiar, pero también la autoridad, o sea, el manejo de los impulsos consigo mismo, ¿sí? Y bueno, Entonces, tienen cambios de humor abruptos, pero también tienen las hormonas fuera de control. Y en ese riesgo, en esa forma temeraria, y salto aquí a platicar también con Edelmira Cárdenas, igual son temerarios para el sexo. Yo veo a las jóvenes, me entero de casos que cada vez más jovencitas tienen relaciones sexuales, a lo mejor ya hasta en los 12 y 13 años, Edelmira. Sí, así es. No, bueno, no solamente las jovencitas, sino también los adolescentes, tanto hombres como mujeres, no importando su orientación sexual, empiezan la época más exploratoria. Recordemos así que en es. el proceso de la adolescencia, estas hormonas que dices, Eddie, que son una revolución, tienen que ver mucho con lo que el adulto contactamos cuando nos enamoramos y nos apasionamos. La primera de las sustancias es la dopamina y es una sustancia donde tu cerebro literal se va de vacaciones. No piensas, el cerebro no existe, no está presente, eres totalmente impulsivo e instintivo para poder contactar. La segunda es la oxitocina, es la sustancia del apego, la sustancia de la felicidad, el que le da como ese sentido de pertenencia y por eso se enamoran tan fácilmente y se ilusionan tan fácilmente. Y la tercera sustancia, entre otras más, claro está, es la adrenalina. Entonces, la adrenalina es la que los hace conducirse a una velocidad casi adictiva de contactar, conocer, explorar, porque recordemos algo, cuando el niño empieza a gatear, no lo puedes controlar y anda por todas partes. Cuando ese infante empieza a caminar, es imposible estar a su ritmo y a su nivel. Bueno, en la adolescencia quiere esa independencia y esa necesidad de decir, yo estoy aquí, yo soy seguro de mí mismo, yo sé lo que hago, estoy camino o ya estoy en la adultez. Por lo tanto, la parte de la sexualidad es una vivencia y lo mencionaste hace un momento y con justa razón. Una cosa es la sexualidad que nosotros tres que estamos en esta mesa vivimos. Por ejemplo, en nuestras generaciones, el mantener la actividad sexual en secreto, en la clandestinidad y sobre todo en el mantener tu virginidad, perdón, pero una palabra que se utilizaba muchísimo, de manera intacta hasta que fuéramos adultos y empezáramos a vivir en pareja, pues era un precepto.
Un estigma era toda Sí. aquella y aquel hombre, ¿no? Porque el hombre aprendió en tu generación, y la gran mayoría, con una persona de paga o con alguien que tu familia, de alguien mayor que decía, ándale, hazte hombre, aquí está esta mujer, síguele adelante. En cambio, las mujeres era a través del silencio, a través de calladita te ves más bonita, y por lo tanto, el mantenerse sin actividad sexual era el premio mayor, tanto para la mujer como para la persona que se compartía. Estoy hablando de la heterosexualidad. Sin embargo, hoy las reglas cambian. Hoy el estigma es aquel adolescente que no ha tenido actividad sexual. O sea, se señalan, se critican, se burlan y se bulean por aquella persona que no ha tenido un contacto sexual. Por ejemplo, hay una práctica, hay unas fiestas que se llaman fiestas arcoíris, que están fuertísimas en Sudamérica y que en México también ya están llegando. Ya hace mucho llegaron las fiestas arcoíris. Sí. Déjame hacer una pausa en 88.9 y es importante que los papás y los no papás que nos están escuchando ahorita por radio o por iHeartRadio se queden para que hagamos un resumen de estas fiestas arcoíris mientras yo continúo con Edelmira Cárdenas, y sexóloga, y con Delia Hinojosa, psicoterapeuta. Vamos a una pausa en radio y en iHeartRadio, pero nos quedamos en redes. Psicoanalista. Psicoanalista. Todo eso. Muy Bueno, bien. ya estamos al aire. Continuamos al aire. Señor, licenciada, doctora psicoanalista, doctora psiquiatra, que tiene estudios de psicología clínica y maestra en psicoterapia psicoanalítica general. Todo eso, pues sí está cañón. Edelmira, a ver, estas fiestas arcoíris, yo las vengo escuchando hace 10 años, pero además de que te voy a pedir que le hagas un resumen en un momento, amplíes brevemente para poderlo extender ya regresando en 88.9, de qué tratan estas fiestas, porque eso es parte del temerario, y no solamente los hombres son temerarios, las mujeres también son temerarias, y ahora con esta apertura de comunicación y esta nueva generación, son más libres y más retadoras de aquello que tiene límites y peligro, hombres y mujeres. Totalmente de acuerdo. Además, Delia lo denominó de una manera fantástica, temeraria. Justo la fiesta arcoíris es totalmente temeraria. Se llevan a cabo en la clandestinidad. Son fiestas organizadas en lugares que no tienen los requerimientos necesarios, primero de seguridad, segundo de salubridad, y tercero, son fiestas entre adolescentes donde las mujeres se pintan los labios de diferentes colores, y el ganador de la fiesta es aquel hombre que su pene queda pintado de diferentes colores, porque significa que varias mujeres le hicieron la práctica oral, o el sexo oral. El onanismo. Exactamente. Entonces, el problema de este tipo de fiestas, bueno, aparte de que tienes los más altos riesgos de contagio de cualquier infección de transmisión sexual, entre otras enfermedades, la mujer es utilitaria totalmente, porque es ella quien practica el contacto sexual, cuando las chicas creen que tienen el poder, porque ellas deciden a quién practicar y a quién no. Sin embargo, los hombres son los que salen ganones, y el nivel de presunción y sobre todo de sentirse ganadores, porque es a quien se les hace la práctica sexual, pues están presentes. Hace 10 años estuvieron, sí, claro, presentes, pero no olvidemos que tuvimos una pandemia donde estuvimos enclaustrados casi 2 años, y que la mayoría pensaba y creía que no pasaba nada y que cada quien estaba en sus casas. Esto recrudeció en el COVID, porque se aprovecharon de que todo el mundo estábamos metidos en casa, y se organizaban fiestas en bodegas, en casas vacías, en departamentos, y que algunas duraban más tiempo. Pues obviamente el adolescente se supone, ¿verdad?, que los padres están al pendiente y saben dónde están sus hijos. Lo que me impresiona, o al menos es sorprendente, que con el COVID se dieron estas y mucho más fiestas, porque aparte en esas fiestas
igual que la mayoría que se lleva a cabo en la clandestinidad, pues son más temerosas porque hay alcohol, hay drogas. Entonces, muchas de estas niñas jóvenes o adolescentes que no querían hacer o no querían participar de esta práctica sexual, pues después del alcohol o el consumo de alguna droga, pues eso, y si es que no fueron drogadas también, entonces pues terminaba realmente en un desastre que para los chicos es algo temerario y divertido. Pero Delia, eso es propio, ¿cómo ves esto? eso es propio de la adolescencia. Bueno, la adolescencia con este complejo proceso que implica lo físico, toda la parte hormonal, los impulsos, lo instintivo, los mecanismos de defensa, los deseos inconscientes, Eddie, por supuesto que tenían que desafiar haciendo estas fiestas, ¿no? Pero los desafíos van siendo cada vez más riesgosos, ¿no? Así como bien lo dice Delmira, las prácticas sexuales hoy de los adolescentes son de riesgo. Permítanme porque vamos a regresar. Sí. Listo, Eddie, vamos al aire en 3, 2, 1. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve en todas las redes de Eddie Warman, en la nueva página de eddiewarman.tv y eddiewarman.com. Ahí pueden ver todos estos temas que solemos abordar en el programa y otros más, también colaboradores, así que si alguien quiere colaborar y mandarnos sus artículos, una vez que los revisemos, podemos subirlos a nuestro portal. Es como un portal de noticias. También estamos en iHeartRadio, por supuesto, y bueno, en todas partes. Delia Hinojosa, le voy a leer todo el título porque siempre la riego por no decir otra palabra. Nada más. Psicoanalista. No te preocupes. Ok, y Delmira Cárdenas, sexóloga. Estamos hablando de la sexualidad de los adolescentes y los no límites o los adolescentes temerarios. Claro. Delmira, haz un resumen muy breve de un minutito de esas fiestas de colores. Las fiestas arcoíris se llevan a cabo en clandestinidad, donde las chicas o las jóvenes se pintan los labios de diferentes colores para que durante el transcurso de la fiesta estén haciendo prácticas orales o sexo oral, y el chico al final de la fiesta que tenga más colores en sus genitales es el ganador, el envidiado o el vanagloriado de la actividad, poniendo en riesgo no solamente la salud, la estabilidad emocional, porque la mayoría de esas fiestas hay alcohol, hay droga, y muchas de las chicas que no desean hacer esta práctica, pues son motivadas, son incentivadas, son algunas buleadas por ser ñoñas, porque no quieren participar de la fiesta. Entonces aquello se vuelve realmente una complejidad. Claro. Y gana el que más colores tenga en el pene, pintado por los colores de bilé de cada chica que participa. Claro. Sí, claro, por supuesto. Y lo más grave es que se considera que la mujer es quien tiene el control y el hombre es quien recibe, ¿no? Esta práctica sexual, y en realidad es ahí donde en estas fiestas lo que vemos es situaciones también de violencia, y hablemos, por supuesto, de las infecciones de transmisión sexual, entre otras enfermedades. Pero eso, Delmira, es precisamente lo que decía hace rato, ¿no? La negación del uso y abuso de lo que es objeto la mujer. Pero tú me hiciste una pregunta, Eddie, que ¿por qué los adolescentes exhiben este comportamiento? Y puede haber muchísimas razones, pero uno de los resultados es por la interacción compleja, bien compleja, que tienen los factores biológicos, psicológicos, sociales, y que cada vez lo que provocan es que las conductas de riesgo sean más graves en el área sexual, en el área de las drogas, en el área de la violencia, sobre todo, ¿sí? O sea, Edelmira debe saber muchísimas historias en relación a la conducta sexual, pero a mí lo que me impacta y que, bueno, que creo que es algo que tiene que ver con prácticas, es cómo los adolescentes hoy en día, en este deseo de explorar, que es propio de la adolescencia, exploran y se meten en situaciones que los dejan muy lastimados, tanto en relación a la violencia, en relación a la sexualidad, en relación a la identidad, que exploran con muchas conductas de riesgo, relaciones hetero, homo,
en grupo incluso, que son realmente prácticas que los dejan muy dañados y confundidos. En lugar de ir generando una identidad cada vez más reforzada, congruente y fortalecida, los va generando una confusión, una destrucción de la autoestima y una sensación de tener que o seguir ocultando o aislarse completamente. Y en este punto también quiero decir que a veces los padres no son los responsables. O sea, el mismo desafío de la autoridad de los adolescentes hace que los padres a veces no tengan la menor idea de lo que están pasando sus adolescentes, ¿no? Sí, Pero que esto, sí, perdón, Edelmira, pero que esto es algo que se tiene que observar y se tiene que cuidar, porque el daño al adolescente y a la familia también es abrupta, ¿no? Yo creo que el adolescente lo que grita con todo esto es la necesidad de poner límites y necesidad de desafiarlos, el deseo de tener límites y la necesidad de desafiarlos, pero ahí es cuando yo les digo a los padres, no importa, hay que volver a poner límites aunque los vuelvan a desafiar y que finalmente la autoridad siga siendo respetada y que la ley, entre comillas, la ley la sigan o la autoridad la sigan ejerciendo los padres. Los adolescentes todavía necesitan esas figuras de autoridad que son los padres que los contengan, porque finalmente lo que ellos necesitan son figuras que puede ser la escuela, la religión, los padres, figuras de autoridad que contengan toda esta revolución y la erupción de impulsos que hay dentro de ellos, ¿no? Sí, y totalmente de acuerdo con Delia, porque además, en ese sentido también, ¿quiénes son su identidad? ¿Quiénes son su imagen? Y lo que quieren, claro, las cosas, imagen y semejanza, pues se dejan llevar por lo que hoy ha sido una ola impresionante. Ojo, todo es positivo y todo también hay una carga negativa, no todo es una fatalidad como tal. Hoy el tema es lo temerario, ¿no? Y lo temerario tiene un riesgo, eso es importante decirlo, porque también tanto Delia como yo lo que trabajamos es fortalecer la autoestima del adolescente, que vivan una vida a plenitud, con límite, con responsabilidad y con información. El tema hoy tiene que ver con lo temerario. Entonces, ¿quién es mi base? ¿Quién es mi imagen? ¿Quién es ese ejemplo a seguir? El influencer que no tiene ni idea, que millones y millones de chicos están imitando lo que dicen y piensan. Les voy a platicar rapidísimo un ejemplo. Una preparatoria me contrata porque tenía un altísimo, elevado embarazo en las chicas dentro de la preparatoria. Exacto, entonces yo llego supuestamente a dar talleres de sexualidad, pero hago muchas dinámicas para ganarme la confianza del alumnado. Déjame hacer una pausa porque tenemos que ir a noticias y continuamos en redes. Solo hacemos pausa en 88.9 y en iHeartRadio, pero seguimos con Delia Hinojosa y con Edelmira Cárdenas. Continúa, Edelmira Cárdenas, sexóloga, nos está hablando de una situación. Échate como 10 segunditos para atrás para que podamos retomar la idea para quienes están siguiéndonos en redes nada más. Muy bien, me contrataron en una preparatoria para dar talleres de sexualidad porque había un altísimo nivel de embarazos de las chicas de la preparatoria. Para poder llegar a dar una plática de sexualidad, lo primero que tengo que hacer es ganarme la confianza de los chicos. Punto número 1, ellos tienen la información. O sea, lo grave es que ellos saben los métodos anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual. O sea, esa base ya la tienen. Lo que pasa a través de la dopamina, pues no piensan, pero me gané la confianza a través de unos días, de un trabajo, y me entero. Ahí les va la práctica temeraria. Hay un juego que al menos en esta preparatoria y entre otras más que también he estado documentando, donde las chicas llevan uniforme, falda, no usan ropa interior, se ponen en una ruleta como si fuera la ruleta rusa y detrás de cada chica hay un chico con el cierre abierto y el pene erecto afuera. Empieza la música y a medida que va pensando la música, ellas se inclinan, él empieza a penetrar. Cambio de música, cambio de chica, cambio de música, cambio de chica, sin condón. Y el problema es que cuando el chico eyaculaba o tenía su orgasmo, lo hacía dentro de la chica, pero el problema aún más grave, también dentro de todo esto lo temerario, es que las chicas se burlaban,
le hacían bullying y haciendo también una situación compleja con respecto a la seguridad y autoestima del chico, Claro. porque lo hacían sentir menos, lo hacían sentir inútil y sobre todo era una burla a su masculinidad y a su virilidad. El asunto es que la chica salía embarazada, había infección de transmisión sexual, pero tampoco sabían de quién era el bebé, ¿no? Claro. Entonces, ante esto y lo que está sucediendo, pues es grave y fuerte, porque también en dónde están esos programas de acompañamiento, no solamente en la parte sexual, en la parte emocional. Nosotros no fuimos educados para contactar con las emociones y tampoco fuimos educados para contactar con nuestra sexualidad. Creemos y pensamos que sexualidad es un pene erecto y una vulva mojada. Sexualidad pensamos que mientras yo penetro y tengo un orgasmo y no tiene nada que ver con eso, pero tampoco los padres lo sabemos, pero tampoco el maestro podemos hacer ese trabajo informativo porque ahí me echo a la comunidad encima, me echo al director encima y muchos de los problemas que me he encontrado en el camino son con directivos de las instituciones educativas que no permiten que el alumnado reciba información, pero tampoco la información la tienen en casa. Así es. Oye, a La mí educación es lo que veo básica. Y también, no nada más en función sexual. Ejemplos, por ejemplo, el uso de drogas hoy en día, que es algo que está, los desafíos en relación al consumo de drogas, los desafíos en relación a la violencia, ¿no? Juegos así tipo la ruleta, en donde gana el que se atrevió a ir, ofender, golpear y hacer todo lo que te puedas imaginar al vecino de enfrente, ¿no? Y los chavos que no le entran a estos desafíos, pues son muy bulliados y muy rechazados, que también es la otra cara de la moneda, ¿no? El desafío, el resultado de los desafíos a veces es el rechazo y la no integración de todos los demás adolescentes. O sea, y tienes también las fiestas semáforo, que son aquellas que te van dando un brazalete de acuerdo con un color determinado, Color. de tal manera que tú dices hasta dónde quieres llegar. El rojo es que tienes pareja, el amarillo que tienes duda y que podrías iniciar una relación, el verde que estás dispuesto a todo y ve tú a saber qué otros colores. El morado también. ¿Y el Acaban de morado y el morado qué implica? prácticas sadomasoquistas. Ándale. así que ese es otro problema, el uso del sadomasoquismo en la vida sexual, ¿no? Pero también Sí. están las fiestas donde la tarea es que el que destruya el baño o el que destruye una parte de la casa son los que ganan, ¿no? Y que también son riesgos que se echan los adolescentes cuando están invitados a fiestas de otros amigos, Pero ¿no? esto implica que terminan en orgía, que hay droga, que hay mucho alcohol. O sea, son chavos que no Que hay tienen límite, violencia. que no hay papá en casa, que mienten diciendo que van a dormir a casa del amiguito, de la amiguita, y los papás no checaron, o cómo está la onda. No, estos adolescentes, lo que te dicen es que están en la adolescencia y que esa adolescencia, con todos estos diferentes situaciones que se viven, que es lo que estamos mencionando, se hila con la historia de vida que cada chico trae, ¿no? Y si en esa historia de vida hay padres que no han podido ejercer la función de padres, los adolescentes se van a desbordar cuando llegan en esta etapa y no van a entender ningún tipo de autoridad porque no la traen dentro de sí. La autoridad se adquiere en la infancia cuando el niño aprende a decir que hay un padre y una madre que le dicen no y que hay de alguna manera, una consecuencia frente a ese desafío. Ahí es cuando el niño empieza a adquirir estructura que nosotros en psicoanálisis llamamos super yo, que es el que le dice lo que está bien y lo que está mal. Cuando no se adquiere y no se introyecta esa estructura psíquica, los chicos llegan a la adolescencia con una falla ahora sí que de estructura psíquica que les impide poder entender lo que está bien y lo que está mal y el riesgo en el que se están metiendo, incluso a costa de su propia vida, porque todo lo que estamos diciendo, los desafíos de los que estamos hablando, llevan como resultado el poner su vida
riesgo. Déjame hacer ¿sí? una pausa para regresar en 88.9 en un segundito, porque esto está candente, Vamos al interesante y aire, cambiando Eddie. de color. En ¿Listo? 3, 2, 1. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio y en todas las redes de Eddie Warman y en la página de eddiewarman.tv y eddiewarman.com. Y estamos platicando con la doctora Delia Hinojosa, psicoanalista, y con Edelmira Cárdenas, sexóloga, sobre los niños, los adolescentes temerarios. ¿Por qué son los adolescentes temerarios? Y ligado la sexualidad en los adolescentes. Y lo que hemos encontrado es que hay unas fiestas, en ese romper límites, era la fiesta arcoíris que comentaba Edelmira hace un momento, que también está la fiesta semáforo, que te dan unos brazaletes de colores y cada color indica a qué estás dispuesto. Estás rojo, no estás en alto, es decir, que tienes pareja y no quieres hacer nada porque nada más vas a ver, o ni siquiera. Amarillo, que estás dispuesto a iniciar algo, verde, que estás dispuesto a todo, acostarte con quien sea, como sea, y morado a sadomasoquismo. Y ve tú a saber qué más hay. Hay otras fiestas que implica la de colores, la eyaculación, con haber penetrado a la joven en periodo menstrual. Entonces, la eyaculación mezclado con el color rojo es parte de otras fiestas que ya se están llevando, no sé cómo se les llama, pero como decías, Elmira, van de Sudamérica a Norteamérica, y yo no sé si en Estados Unidos hay esas o más o peores, pero sin duda Sí, son fiestas clandestinas, son fiestas que se convocan por las redes o por el WhatsApp o por el Telegram, y que los papás pueden, o más bien no se enteran hasta que ya está embarazada la niña o hasta que hay una enfermedad sexual. Así es, de hecho, no olvidemos que la adolescencia también se le llama la edad del chocolate, porque son jóvenes que todo les choca y que nada les late. Entonces, Okay. cuando ya no te la sabías esa, Eddie, les dicen chocolate. no, yo tampoco me la sabía. Yo Perdón, no, pero pertenecía yo a esa onda, al chocolate. todo les choca y nada les late. Pero también vemos esta parte temerosa, intrépida, a través de todo lo que ha representado los medios de comunicación, donde hoy están programando su actuar a través de la prisa, porque tenemos menos de 30 segundos, que son los videos, tanto en TikTok, entre otras redes, para manifestar una idea, alguna situación, algún juego. Y en esos 30 segundos tienes que indicar de lo cual tú puedes hacer o practicar. Por lo tanto, aquellos chicos lo que queremos es replicar. Y yo sé que Delia, en su especialidad, ha llegado más chicos y llegan, en mi caso, llegan más chicos, donde traen una problemática y una complejidad impresionante porque imitan el actuar de lo que te está diciendo el medio de comunicación. Así Y tan así sí que han llegado hasta el suicidio, han llegado así a la es. ha llegado al abuso sexual. Por lo tanto, repito, sí, el adolescente hay mucho que hacer, mucho que trabajar en emoción, en entrega, en cariño, en información, porque también los padres, no olvidemos que estamos en una época donde las personas con las cuales está la custodia de ese chico, estamos fuera, estamos trabajando. Entonces, han sido niños que crecieron llenándole el espacio, la mente y la emoción a través de una tablet. Entonces, tú ves hoy en restaurantes, en parques, en lugares, en la propia casa, en el COVID. Yo trabajé con muchos jóvenes en depresión porque en el COVID cada uno de los miembros de la familia estaban en los espacios, bueno, quien tenía la dicha de tener cada quien su cuarto, ¿verdad? Pero no sabían comunicarse, no sabían contactar, no sabían hablar y se refugiaron en esta información y en estos medios de comunicación donde empezaron a hacer retos desde casa y se empezaron a aplicar de tal forma que esto ha crecido de manera espeluznante. Delia, O sea, ¿qué pasa? Permíteme, la Edelmira. conducta, perdón.
lo que yo quiero preguntar, Delia, es este cerebro de los niños, este sistema límbico que se desarrolla antes que la corteza prefrontal y que toman decisiones irracionales. ¿Qué pasa con estos jóvenes después de vivir estos momentos, estas fiestas, esta excitación, este rompelímites de todo? ¿Cómo va a ser la vida? O sea, van a llegar a una fiesta con una chavita fresa o una chavita que ha estado en este rollo o un chico homosexual que ha estado en una de estas fiestas. Mañana quiere tener una pareja normal, pero se va a encontrar con que no lo han vivido y van a decir, qué hueva esta gente. Claro, mira, viene lo que se llama la cruda realidad, es enfrentarte al principio de realidad y al mundo en el que te desenvuelves. Pero los chavos salen muy dañados, salen muy deprimidos, muchos de ellos, salen muy estimulados y con el deseo de seguir este tipo de experiencias y Pues sí. metiéndose cada vez el más y más y más riesgo, ¿no? Y la mayoría de las veces, la verdad es que los niños, los chavos, los adolescentes terminan muy deprimidos. Hoy en día el nivel de depresión, angustia, ataques de pánico, el uso de antidepresivos, de medicamentos, está cada vez subiendo. Edelmira dice, o sea, comentó esta situación de la pandemia, pero la pandemia no nada más era que los padres tenían poca disposición a hablar con sus hijos, sino la pandemia nos angustió y nos inquietó, nos generó angustias a todos, ¿eh? Y cada uno revive sus angustias de acuerdo a la historia de vida que ha tenido. Igual pasa con estos desafíos de los chavos, ¿no? Cada uno viene con todos los recursos psíquicos que trae, se enfrenta a este tipo de riesgos y sale, pues, de acuerdo a esos recursos, pero muchos chavitos salen muy dañados. Muy, muy dañados. El nivel de suicidio, el número de suicidios hoy en día en México ha aumentado considerablemente, pero en el mundo igual, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la búsqueda de identidad? ¿Cuándo van a encontrar su identidad si están corriendo estos riesgos? Que además en escuelas públicas y privadas se hacen estas fiestas. Recuerdo el cateo y el aseguramiento de una casa por Ermita Iztapalapa, donde había prostitutas que subía, pero tú para ir tenías que subir un video y entonces luego ahí vendían droga, salió en los periódicos. Pero esos, vamos a suponer que convocaron por escuelas públicas, ¿no? Pero ¿qué pasa con las escuelas privadas que cada vez quieren algo más? Me recuerda entonces el juego del calamar. Sí, bueno, de hecho tuvimos un caso gravísimo el año pasado en la Universidad Anáhuac, en Mérida, donde los chicos hicieron un chat en el Telegram donde se mandaban toda clase de información, no solamente denigrando a las chicas, mandando todas las fotos que en su intimidad y en la confianza de que es mi pareja, es con quien estoy coqueteando, con quien estoy enamorándome, subían las fotografías y lo peor decían, a fulanita si la llevas a una fiesta tal, te las da, perenganita, mira, aquí está su fotografía. ¿Y dónde está dónde está la justicia? ¿Por qué no se han castigado a los culpables? Hay eran más de 1,200 chicos en ese grupo, donde ni la universidad hizo nada y la justicia tampoco. Hoy en día el bullying está, ¿cómo se llama? Sancionado. Hay una ley que se estableció para este tipo de bullying, el ciberbullying, el sexting, y me ha tocado atender situaciones en donde los chavos terminan brutalmente dañados, angustiados, deprimidos, sin querer salir de casa y con ideas de suicidio, ideas de muerte, ¿no? Que hay que reparar toda la autoestima, toda la estructura psíquica. Pero esto que dice Edelmira es bien cierto, porque te voy a decir algo, cuando los padres niegan el riesgo en el que estuvo el hijo, la autoridad niega lo que vivió el chavo, ¿qué le queda al chavo? Si la gente que está más cerca de ellos no creen en ellos, sus maestros, sus padres, la ley, ¿no? ¿Qué le queda al chico? Sí, de hecho, hoy dentro de la ley para hacer frente a lo que está pasando, porque el sexting, que es la práctica sexual a través de cualquier medio de comunicación, donde se envían
fotos, videos, fotografías explícitas sexuales. Hoy, por fortuna, tenemos una ley que se llama la Ley de Olimpia, donde se puede castigar a la persona y a la culpabilidad. Y antes de que los tiempos nos apremien, Eddie y Delia, es importante decir también la parte importante y positiva de este proceso de jóvenes que están en la búsqueda de su identidad, que por supuesto los lleva a cometer actos que cada día van en aumento. Ellos mismos, a través de los medios de comunicación, suben videos donde se lanzan desde riscos, atraviesan ríos, hacen carreras de coches clandestinas, o sea, y además se aplaude. Y además es parte de lo que es como un honor entre ellos, el ser el más intrépido, el ser el más temeroso, y además en la parte sexual, la práctica sexual, sin información, con altísimo riesgo, sin la posibilidad de poder contactar con una verdadera sexualidad. Está a la orden del día. No hay información. Los planes educativos no alcanzan para poder dar una educación verdadera a un adolescente. Pero aparte, Delia y yo lo trabajamos mucho, trabajar desde casa. Los padres no tienen información, pero también hay una negación total de tomar la responsabilidad de poder educar de manera diferente y más completa a un adolescente. Así es. Oye, o sea, pero vivimos en la cultura de la negación y la escisión, donde sabemos que está el peligro, pero hacemos como si no pasara nada. Sabemos que se está infringiendo una ley, pero hacemos como que no pasa nada. Y la verdad es que sí está pasando y están pasando cosas gravísimas que están afectando el nivel de salud mental de nuestra sociedad. Sí están pasando cosas y no las podemos negar. Pero a ver, ¿sí? los chicos, los adolescentes, cualquier género, subestiman los riesgos y los problemas graves porque piensan o pensamos, me incluyo cuando era yo adolescente, que solo le suceden a otros. Hay veces que tenemos o ciertas figuras que nos hacen considerar el no correr más riesgos o no cruzar cierta raya. Pero esa percepción de invulnerabilidad lleva a estos adolescentes, niños o ya adultos inclusive, que no crecieron emocionalmente, a asumir conductas muy arriesgadas. Y entonces, ¿cómo los centras? ¿Qué haces como papá? Con estos adolescentes es interesante. Lo primero es fortalecer la estructura del chavo y ayudarle al chavo a entender por qué se mete en esos riesgos. ¿Sí? O sea, si no entiende el por qué y la Yo te motivación. contestaría porque es divertido o porque no me haces caso. Me lo estás diciendo desde lo consciente. Yo tengo que entender la motivación inconsciente que está precipitando que este chavo se meta en los rollos en los que se mete, poniendo en riesgo su vida. Las motivaciones inconscientes, incluso ver si desde lo bioquímico, lo químico, el chavo está bien, porque a veces las conductas impulsivas vienen desde una parte orgánica que no hay que perder de vista, pero también vienen desde una parte de la parte inconsciente, las motivaciones inconscientes, los deseos inconscientes, ¿no? Las situaciones reprimidas que trae, la historia de vida que trae este chavo, que lo lleva a que hoy en día esté metido en este tipo de riesgos. Déjenme hacer un corte, permítanme una pausa y en 88.9 en iHeartRadio y continuamos en redes. Sí. Ok, ya, continuamos, que no sé si ya habían hecho el corte, que se nos ganó la guillotina, pero tenía que informar. Ok, seguimos. ¿Cómo? Ahora denme soluciones. O sea, mucho puede ser la presión de tus compañeros de escuela o compañeras de escuela, que si eres mojigata, que si eres fresa, que si eres, yo que sé, aburrido, aburrida, lo que sea, ¿no? Un teto, en fin. Esa presión, si a ti te importa lo que dicen tus amigos o tus amigas, te va a afectar. Pero esa presión, que sí lo saben los directores de las escuelas, que sí lo saben los profesores que existe, ¿cómo la vas a manejar para poder darle las herramientas a tu hijo o hija, las herramientas para salir adelante y poder sobrepasar esta ola, surfear la ola?
Mira, desde mi teoría y mi clínica, lo que yo pido es a los padres hablar, hablar, educar, ayudar a los chavos a tener una introspección, llevarlos a un proceso terapéutico donde busquen comprender las motivaciones que los llevan a ese tipo de desafíos, controlar los impulsos, yo creo que sensibilizar el ambiente familiar al control de este tipo de conductas, porque la familia a veces favorece también este tipo de conductas, ¿no? Esos serían como estrategias muy claras a seguir. Ahora, no todos los adolescentes tienen ese sentido temerario. ¿No? Algunos son conscientes o un poco más conscientes y toman decisiones más prudentes, pero el alcohol pues aumenta esa propensión a la temeridad, a Las disminuir la drogas, inhibición. ¿Mandé? las drogas. Por eso las drogas, el alcohol, todas estas sustancias, es más, el alcohol quizá menos, ¿no? Porque te apendeja, pero las drogas te pueden motivar, te ponen más sensual, más cachondo, más loco, depende si es coca o es éxtasis o yo qué sé qué chochos de esos. Sí, bueno, para empezar, tirarnos la bolita, porque eso es muy fácil y muy sencillo. Empezar a responsabilizar, uno, a las instituciones, porque están obligados a darles pláticas, talleres y acompañamiento a los alumnos. Dos, ¿Sí? pues los padres, claro, son los encargados de educar. Tres, el chico tiene que tomar responsabilidad. A ver, si eso fuera real, si eso fuera cierto, entonces, ¿por qué van a la alza muchas de las situaciones que siguen siendo mucho más complejos? Hay más embarazos de adolescentes que es toda la historia de México. Hay Así más, es. la alta nivel de consumo de drogas y de alcohol está más alto que nunca en la historia Las de México. enfermedades mentales, Edelmira, cada vez Totalmente. a menor edad. O sea, antes era Exacto. adolescencia, adultos. Hoy en día la cantidad de niños que padecen una enfermedad mental es cortísima. O sea, Sí, y todo va en aumento, como dice Edelmira. sí, y aunado a la enfermedad mental, también hay otro tema que ya nos dará para trabajar en otro momento. Ni siquiera hemos hablado del bullying. Y el bullying Sí, es una situación increíblemente complejísima dentro de la adolescencia. Y para eso, queridos amigos, les tengo el mejor caso. Lo viví en carne propia, que hoy me lleva a trabajar. Estoy estudiando el doctorado en inclusión por mi propia hija. En la Universidad de Anáhuac de Mérida, en el Mayab, mi hija es del espectro autista, es en condición Asperger. Ella, por defenderse del bullying de su grupo, se defiende de la jefa de grupo, la avienta en defensa propia. La chica hace una denuncia en la Defensoría de la Universidad de Anáhuac y mi hija la ponen en condición absolutamente vulnerable porque la culpan de violencia sin tomar en cuenta que mi hija es autista. Entonces, si no hay una respuesta y un apoyo por parte de una institución, por parte de los padres, tenemos que hacer un trabajo diferente. Y yo le contribuiría a lo que dice Delia, ¿qué podemos hacer? Es importantísimo que los padres tengamos una verdadera responsabilidad en la crianza. No fuimos educados para eso, lo sé, yo soy mamá, pero también imagínense aparte mamá y de persona especial, pues eso se complica aún más todavía. El asunto ahora es que cómo voy a educar sexualmente a mi hijo, por ejemplo, en mi tema, si yo papá y mamá o mamá, papá y mamá, no importa cuál sea la orientación sexual, si yo como pareja ni siquiera me atrevo a llamarle a su cuerpo como lo que es y darle su nombre. Yo no hablo ni siquiera con mi pareja de masturbación, de actividad sexual. Si no lo puedo hacer con mi propia pareja, pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Déjenme volver en Vamos al aire 88.9. en 3, 2, 1. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve en el último cuarto, en el último bloque de este importantísimo, interesante tema con Delia Hinojosa, psicoanalista, y con Delmira Cárdenas, que es sexóloga. Por un lado, los adolescentes temerarios,
¿Por qué son temerarios? ¿Por qué no hay control? ¿Por qué no? ¿Por qué se arriesgan a tanto? Y por otro lado, la sexualidad en los adolescentes y en los adolescentes temerarios. ¿Qué les queda? ¿Qué te queda? ¿Qué puede suceder? Justamente de eso estamos hablando. Y a mí me gustaría, Delia, también Eve, Edelmira. A ver, ¿cómo se trata el tema de la sexualidad en un adolescente temerario, un adolescente que no tiene límites, pero que tú no sabes que no tiene los límites porque en tu casa se porta muy bien, pero cruza la puerta y es un demonio? Y Bueno, oye, cómo psicológicamente vas a descubrirlo como papá? a ver, para empezar, Empieza, Edelmira. el error más grande de los padres o los que tienen la responsabilidad de la crianza de un hijo, mamá, papá, quien sea, o mamá, mamá, papá, papá, el problema es que esto lo quieren hacer cuando el hijo llega a la adolescencia. O sea, cuando la bronca y el problema lo tienes hasta el cuello. Esto se inicia desde las primeras infancias. Hay que hablar y decir del cuerpo, por ejemplo, se la pasan ocultando el nombre real de las partes del cuerpo, tu pilín, tu pizarrín, tu colita, tu conchita. Si al niño no le estás gestionando desde que es un infante, que las cosas son pongo entre comillas, cotidianas, directas, se llama pene, se llama vulva, cómo te sientes, hacia dónde vas. Cuando llega la etapa de la adolescencia, donde efectivamente, bien dicen, las hormonas están al mil, me quiero acercar a mi hijo, hablarle de una cátedra de sexualidad, cuando toda su infancia fue un problema y una situación que ni siquiera te encargaste de educarle, qué era lo público, qué era lo privado, cómo proteger su cuerpo. Yo que trabajo también el abuso sexual, no preparamos a nuestros hijos para detectar, estar alerta en cualquier abuso sexual, y lo quiero hacer en la adolescencia cuando no me escuchan, cuando no les importa, cuando ellos andan transitando por la vida. Y aparte, los padres tenemos un gran compromiso para actualizarnos, para informarnos, para discutirlo, primero en mi intimidad. Ojo, yo nunca he dado una plática en una institución educativa o en un grupo de padres, en un grupo de jóvenes, si primero no les doy una plática a los padres. Porque si para el padre es morbo, es culpígeno, es represivo su propia sexualidad, pues ahí les encargo cómo educan sexualmente a sus hijos. Ojo, sexualidad no es un pene parado y una vulva mojada. Delia y Edelmira, se Sí, nos acaba el tiempo. Yo creo. Espérame, permítame. Necesito que para radio, ahorita podemos continuar en redes, ¿dónde les localizan a las dos? Bueno, en mi caso, no, Delia, viene. Sí, Delia, a mí me pueden localizar en el correo deliahinojosa29@gmail.com, Hinojosa con H, Delia Hinojosa 29 con número @gmail.com. Y rapidísimo, de 10 segundos, por favor. Twitter, Instagram, @sexualmente Edel, y Facebook, edelmira.mastersex. Ok, continuamos en las redes, se nos acabó el tiempo. Hoy sí hay alcoholímetro, hoy tome poco, hoy no fume. Y continuamos en las redes nosotros. Delia, ¿con qué querías concluir tú? No, bueno, lo primero es que uno tiene que trabajar con la realidad, con elementos de realidad, con congruencia y con honestidad. Yo creo que eso se debe, coincido con Edelmira, esto tiene que venir desde la infancia, la educación sexual, la educación frente al peligro, la educación frente a todo tipo de peligro, la violencia, el respeto a los otros, la inclusión, tiene que venir desde la temprana infancia. Eso es algo con lo que hay que educar a los niños desde siempre. Pero en la adolescencia lo que yo recomiendo es a los padres ser muy cercanos a los hijos, ser claros con los hijos, ser sensibles con los hijos, que recuerden que en la adolescencia siempre va a haber una necesidad y una búsqueda de retar a los padres, la autoridad de los padres, pero que ellos tienen que seguir manteniendo la congruencia, el rol de ser la autoridad, ejercer la ley de alguna manera, y si no, buscar un apoyo psicológico para su hijo. ¿Y tú, Ede, la última salida?
La salida, la última salida, sí, porque me tengo que ir corriendo. Ya lo sé, ya discúlpame. No, no te preocupes. Lo más importante tiene que ver con la comunicación, con la comprensión, con el verdadero acompañamiento y con una escucha activa y mantener los ojos tan abiertos para poder observarte a ti primero como padre, para poder observar a tu hijo. Y siempre he dicho que información es poder. Muy bien, pues yo les agradezco mucho, Delia, Ede. Córrele, Ede, das conferencia, sí. Delia. Pues muchas gracias. Esto fue una bomba de programa, fue enorme. Sí. Agradezco el tiempo de las dos y el conocimiento y la experiencia. Yo soy Eddie Warman, ahora sí ya nos vamos y entren a la página de eddiewarman.tv y eddiewarman.com. Felicidades por la página, Eddie. Está muy bonita, felicidades. ¿Verdad? Sí, nos vemos, gracias. Bye, que estén bien. Gracias. Bye, bye.